todos, muy buenos días y bienvenidos a este evento virtual. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de Lenovo Storage Tour, que va a girar en torno a la transformación inteligente en un mundo basado en los datos. No hay ninguna duda ya de que esa gran importancia, esa relevancia de los datos en un mundo hiperconectado como el que vivimos, que además cambia con una enorme velocidad, por lo que hay que tener también una elevada capacidad de adaptación. Por eso, uno de los objetivos de este evento va a ser analizar cómo se lleva a cabo una transformación inteligente para ese mundo impulsado por los datos. Y precisamente en este tour sobre soluciones de gestión de los datos, pues el objetivo es que podamos descubrir cómo ese almacenamiento híbrido y all flash puede acelerar el acceso a los datos mientras se escala desde el edge al centro de datos y al cloud. Y es que la transformación digital en la que inevitablemente se encuentran sumidas todas las empresas requiere soluciones tecnológicas para las aplicaciones emergentes. Además de todo esto, vamos a conocer algunos datos muy interesantes sobre inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data o Analytics, que nos van a ayudar también a entender mejor el panorama actual. Vamos a analizar los retos actuales que tienen las compañías, y es que a nivel estratégico, pues como sabemos, los recursos y los presupuestos son limitados. A nivel del dato, también, como sabemos, ese crecimiento del volumen y de la variedad de los datos, la mayor velocidad de los datos y el crecimiento de las amenazas a la propia integridad de la información, pues suponen verdaderos retos añadidos. Así que, ¿cómo pueden abordar las empresas todos estos desafíos? Es una de las cuestiones que vamos a resolver aquí. Este evento online va a estar compuesto por 2 sesiones a cargo de los ponentes que ya me acompañan, y contaremos además con una sesión de preguntas y respuestas de los asistentes al finalizar las intervenciones de nuestros expertos. Y paso a introducirles ya y presentarles. Están conmigo Rafael Herranz, director general de Lenovo Data Center Group Iberia. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mónica. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta sesión. Yo como responsable en Lenovo del Data Center Group, servidores y storage, quería asistir a esta sesión para transmitir, primero agradeceros y luego transmitiros la apuesta de Lenovo en esta transformación digital por la parte de servidores y también, y no menos, por la parte de storage, que se ha puesto de nuevo de manifiesto, sobre todo con el cambio que toda esta industria ha soportado durante la pandemia. El cambio de empresa ha demostrado claramente la importancia del dato. Ahí Lenovo, apoyándonos en la alianza con NetApp, estamos aportando al mercado y a vosotros soluciones que están siendo muy bien acogidas por los clientes. Espero que consigamos transmitiros la oferta que os podemos poner a vuestra disposición, el soporte y la forma en la que ayudéis más a vuestros clientes. Solo eso. Muchas gracias y doy el paso a David, que es realmente el que sabe más que yo de esto. Muchas gracias, Rafael, por esta bienvenida, esta introducción. Creo que has puesto en contexto a la audiencia con esas palabras que vamos a tener muy en cuenta. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final del webinar y, como bien decías, David Rebollo, Storage Sales Specialist de Lenovo Data Center Group Iberia. Bienvenido, David, un placer tenerte aquí. Muchas gracias y buenos días. Pues comentábamos antes precisamente que esa supervivencia digital, por lo menos, de las empresas requiere esas acciones contundentes, y adelantábamos cuáles serán algunos de esos retos a los que se enfrentan cuando se trata del dato. Así que, David, pues vas a analizar todos estos aspectos que preocupan a las compañías en esa transformación en un mundo impulsado por los datos, y cómo desde Lenovo pues estáis facilitando esta inteligencia del dato para la transformación digital. Todo tuyo, David. Vemos tu presentación cuando quieras. Bueno, lo primero es agradeceros, por supuesto, la invitación para participar en este evento y darnos la oportunidad de mostrar cuáles son las ventajas de nuestras soluciones de gestión de los datos. Por supuesto, agradecer a toda la audiencia la asistencia, desearles lo mejor en este momento
tan complicado y momento especial. Momento especial porque evidentemente partimos de esta crisis del coronavirus, pero también es un momento especial en cuanto a ese cambio en la visión de la gestión de los datos y en esa transformación, ¿vale? Por eso hablamos de cómo podemos abordar esa transformación digital con nuestras soluciones, ¿vale? Partimos de la base que los datos evidentemente son el nuevo objetivo, y la forma en la que se gestionan y se controlan, pues evidentemente es fundamental para todas las empresas, ¿vale? Por eso cuando vemos esa transformación de los datos, la razón principal es que las empresas se están transformando. Esa transformación parte de un requisito de nuevas tendencias, como es lo que mostramos en esta imagen de inteligencia artificial, del propio IoT, de Big Data, Analytics, y esas nuevas tecnologías están cambiando la velocidad del acceso a los datos de una manera que además nunca habíamos visto, con lo cual es complicado todavía mantener esa infraestructura de TI a la vanguardia, es decir, absolutamente actualizada, y lo suficientemente ágil como para, como para pivotar en esa disrupción tecnológica, ¿vale? Tenemos, claro, hablamos de hasta 20.000 millones de cosas, entre comillas, de cosas conectadas. Todas están creando datos, necesitan esos datos, evidentemente, ser recopilados, necesitan ser analizados, almacenados, y ese panorama en cualquier centro de datos pues va a cambiar drásticamente en los próximos, yo diría, 18, 24 meses, e incluso ya está ocurriendo. Con lo cual, anticipar todos esos nuevos desarrollos, esas nuevas necesidades, pues va a ser un auténtico reto, un auténtico desafío. Desde Lenovo, si bien no tenemos una bola de cristal, pues esa enorme inversión de la industria por ejemplo, en investigación, yo creo que es un indicador importantísimo de que pronto vamos a ser testigos de ese surgimiento de nuevos ecosistemas y nuevas plataformas que ofrecen un nivel completamente nuevo de valor y oportunidades para los profesionales de tecnología, ¿vale? En cuanto a ese momento que comentábamos anteriormente, de ese nuevo momento especial, ¿vale? Yo creo que lo que necesitamos, ¿vale?, es abordar este problema, pero mediante acciones, yo creo que inteligentes y acciones audaces, ¿vale? Por eso, yo creo que no podemos pensar en la misma forma de pensar, perdón por la redundancia, que usábamos en el pasado, y la razón de ello es, primero, esa gran capacidad de datos, ese escalado de los datos, y luego, por supuesto, es en el tipo de datos, ¿vale? Bueno, son todos exactamente iguales como los que teníamos anteriormente. Estamos hablando ahora de datos de tipo flujo de datos de vídeo, flujo de datos de audio, y no todos los datos van a estar estructurados. Por eso ese tipo de datos es importante también entenderlo, ¿vale? Y lo siguiente, por supuesto, es la velocidad en ese acceso a los datos. Si yo cojo ahora mismo mi teléfono móvil, que no sé dónde lo he puesto, lo que quiero es, en cuanto cojo mi teléfono móvil, es acceder a los datos rápidamente, cuando los necesite y donde sea que esté. Es decir, esa velocidad, esa movilidad es el segundo aspecto en cuanto a esas nuevas acciones inteligentes o audaces que necesitamos. Y, por supuesto, luego el tercer aspecto es el de la seguridad de los datos, que se puede convertir en un gran problema. Es decir, todo esto además tiene que hacerse envuelta en la típica curva de tiempo y presupuesto. Por supuesto, no todas las empresas o no todos tenemos un tiempo limitado para implementar todas esas nuevas tecnologías que yo mostraba anteriormente en nuestro negocio, y no todo el mundo tiene un presupuesto ilimitado. De hecho, había recibido un último porcentaje de datos de la agencia de Standard & Poor's de 500, que es la agencia global, y hablan incluso de que 75% de las empresas, ¿vale?, pueden sufrir problemáticas en ese tipo de datos en el año 2027. Y además es que todos los sectores se van a ver afectados. Hablamos de que el porcentaje de ingresos tradicionales que están
en riesgo de interrupción del negocio están aumentando. Hablamos, por ejemplo, de servicios públicos, con un porcentaje de un 29% aproximadamente, o el típico comercio minorista de un 25%, o incluso el sector de transporte de un 14%, y todo eso incluso sin tener en cuenta esta crisis del coronavirus. Por eso hablamos realmente que la TI ahora mismo es el negocio, desde luego, y la interrupción de la TI es lo principal, es el status quo. Es decir, la transformación digital es, como diría, el proceso de digitalización, si se hace correctamente, puede proporcionar a cualquier negocio una ventaja competitiva enorme. Muchas empresas lo que están haciendo ahora y lo que van a hacer es buscar en la nube ese acceso para ayudar a proporcionar un nuevo entorno de tecnología mucho más eficiente, y desde luego en Lenovo estamos aquí para ayudaros en ese viaje hacia la nube, ese viaje de transformación, ¿vale? Por eso nos centramos en esa transformación focalizada en los datos, ¿vale? A partir de ahora os voy a mostrar cuáles son nuestras soluciones para resolver esas problemáticas en cuanto a esa gestión de los datos, y partimos principalmente de esa amplia gama de productos que tenemos en Lenovo para superar ese reto de lo que hablamos anteriormente de la gestión de los datos. Partimos desde los propios dispositivos de cinta para entornos de archivado y backup. Tenemos dispositivos de red que ayudan a vincular los servidores y la computación. Tenemos los típicos productos, los llamados JBOD, es decir, almacenamiento DAS, para aumentar capacidades de servidores, o incluso que podemos utilizar para entornos de software defined. Y por supuesto tenemos el entorno hardware que va a impulsar esa gestión de los datos. Lo que comentaba Rafael al principio, en esa alianza que tenemos con Netable, hemos aprovechado fantásticamente con esa reciente adquisición hace un par de años en nuestro portfolio de las cabinas de la serie de M y D, y con esto ya disponemos de una línea completa de oferta unificada de acceso SAN y NAS, y además ya podemos disponer de soluciones líderes en la industria en todo el portfolio para satisfacer pues todas las necesidades especiales de nuestros clientes. A esto también podríamos añadir las soluciones de hiperconvergencia líderes en la industria con Nutanix, el almacenamiento distribuido para entornos también de alta computación, y todo esto, por supuesto, que lo ofrecemos con nuestros servicios de gestión, nuestros servicios de administración, con todas esas ofertas de servicio y soporte de Lenovo que garantizan la continuidad del negocio. Realmente lo que estamos buscando son los 4 pilares que mostramos aquí en cuanto a esa gestión de los datos, que construyen al final pues esa base adecuada para gestionar los datos, ¿vale? Hemos dividido en esas 4 categorías que estáis viendo. La primera, por supuesto, es el valor, es decir, poder ofrecer el coste más óptimo de la solución que estamos gestionando. Aparte de obtener el valor añadido de los datos con nuestras soluciones, tenemos que pensar en 2 hechos, y es que la transformación digital necesita de hacer cosas más rápido y acelerar la toma de decisiones en el entorno de todos esos datos. Es decir, significa la agilidad, la flexibilidad en esos datos. La flexibilidad de mover los datos en la nube, además, es fundamental para muchos negocios, que además está creciendo. Y dependiendo de esos 3 pilares que comentaba anteriormente, de valor, de aceleración y flexibilidad de la infraestructura, movilidad en la nube, por supuesto, la seguridad, que es fundamental para todas las empresas. Con eso tenemos ahora mismo en Lenovo esas 2 gamas que he comentado anteriormente, de almacenamiento unificado y almacenamiento con muchísimo rendimiento. Partimos de la serie D. La serie D es un gran producto cuando buscamos una propuesta de valor. La serie D además puede servir para una amplia gama de aplicaciones, y además con una de nuestras cabinas, la gama D6000,
obtenemos, y además está aprobado en los benchmark con nuestra cabina de 6000, podemos conseguir el menor ratio de precio y performance. Y además, también con esa misma cabina, el menor coste por tera, que es ideal pues, para las típicas aplicaciones de backup. Y la verdad, cuando lo que buscamos, lo que decía en el primer pilar anteriormente, cuando de verdad buscamos obtener valor, lo que vamos a necesitar es añadir todas las funcionalidades que tenemos con nuestra cabina DE, que son funcionalidades avanzadas para esa gestión de los datos que comentábamos al principio, y esto lo podemos hacer con nuestra cabina DM. Es una cabina DM basada en el sistema operativo de ONTAP, y aquí ya hablamos de almacenamiento unificado, ¿vale? En realidad, lo primero que podemos hacer con esta cabina, con esta serie de M, es ayudar a simplificar el data center, que es lo que estoy mostrando en esta imagen. Con esta serie de M, con esta cabina de la serie de M, con nuestro sistema de ONTAP, lo que podemos hacer es promover esos protocolos, como los protocolos de nivel de bloque en tecnología SAN o los protocolos de nivel de fichero con la tecnología NAS. Y al consolidar diferentes silos de datos en una única plataforma de almacenamiento con herramientas de administración comunes para todas las versiones de las cabinas de M, que son las cabinas 3000, 5000 y 7000, podemos cambiar la forma en la que se adquiere esta infraestructura de almacenamiento. Con lo cual hablamos ya de unificar el almacenamiento y vamos a poder hablar de cuáles son esas capacidades y esas funcionalidades que ofrecemos con este tipo de cabinas. Aquí lo que estamos hablando es partiendo de ese sistema operativo de ONTAP, con esa serie de M tenemos muchísimas capacidades dentro del mismo sistema. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, pues es contar con diferentes dispositivos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque partimos de la virtualización de almacenamiento. Hablamos de virtualización a nivel de almacenamiento, de máquina virtual de almacenamiento. Y eso lo que nos permite es suponer, primero, que podemos ampliar capacidades de nuestras cabinas, añadiendo, por supuesto, más bandejas de discos, pero también podemos escalar horizontalmente, como veis aquí. ¿Para qué? Para agregar más potencia de cómputo, por ejemplo. Una de las cosas que además podemos hacer, que comentaba, de ese escalado horizontal, es para servicios de ficheros para todos los clientes. Pero además también podemos crear un entorno muchísimo más seguro para esos clientes que utilicen un entorno multitenancy, es decir, multicliente seguro, con el que podremos al final tener un almacenamiento seguro. Podemos poner en nuestro propio centro de escritorio, por ejemplo, pues podemos utilizar herramientas como el de calidad de servicio, el QoS, con lo que evitamos esas típicas intrusiones, esos típicos ruidos de otros usuarios para el resto de la infraestructura, con lo cual tenemos ahí un aislamiento y una seguridad añadida. Podemos utilizar también pues, las típicas características de eficiencia que ya vienen incorporadas de serie, con lo cual podemos minimizar esa huella, ese espacio de los datos, y además integrándolo con la protección de datos, pues desde el punto de vista, por supuesto, de los snapshots, que además también podemos replicar datos de sitios remotos, de oficinas remotas, que pueden ser en centros de datos físicos, en instalaciones, las típicas instalaciones on-premise, pero también en entornos de la nube pública. Y también podemos ofrecer una solución de almacenamiento de la manera más rentable. Es decir, con nuestra serie de M podemos tener muchísimas funcionalidades y encajar en grandes empresas que desean cubrir muchísimos tipos de almacenamiento diferentes, romper los silos que hablábamos anteriormente, pero incluso hasta podríamos preguntarnos si esta cabina de M podría estar también dirigida a las pymes, no a empresas medias o empresas grandes. Es decir, podríamos preguntarnos cuál es el valor de nuestra solución, de cabina de M para ese tipo de negocios de nivel de entrada de pymes, por así decirlo. Y aquí, una de las ventajas de la serie DM con ese sistema operativo de ONTAP es que se ejecuta en nuestra gama alta, en nuestra cabina DM7100,
que está dirigida a grandes empresas, pero también disponemos de la cabina de M3000 como un producto de gama de entrada real, que además está diseñado precisamente para ese tipo de mercado, para el mercado SMB. Y una de las cosas que podemos usar en esta oferta única de Lenovo es el licenciamiento de la versión ONTAP de licenciamiento Fundamentals, que incluye todas las características principales y funciones core, por así decirlo, de nuestra plataforma de M, que incluye incluso funcionalidades como la replicación asíncrona. Y la idea de esa versión es que está realmente dirigida, es una oferta impulsada por ese valor que comentábamos para el mercado de la pyme. Con lo cual podemos cubrir cualquier espectro de negocio. Aparte de esto, permitidme que los clientes puedan obtener valor añadido sobre este tipo de gestión de los datos. Por ejemplo, tenemos clientes que pueden tener un clúster de 6 nodos, por poner un ejemplo, aprovechando esa virtualización de almacenamiento que yo comentaba anteriormente, de lo que hablábamos antes, con todos los datos repartidos por todos los nodos del sistema. Como ejemplo, tenemos los nuevos vehículos de conducción autónoma que lo que hacen es capturar datos, involucran esos datos analíticos que realmente, ¿cómo decirlo?, habilitan en la tecnología de próxima generación usando servicios de ficheros escalables y que además realmente es un buen ejemplo de esa aplicación en nuestra plataforma de. Se trata, por tanto, de una tecnología que ONTAP tiene la llamamos Flex Group. Es decir, es un contenedor enormemente escalable y de alto rendimiento, y al final lo que va a permitir a nuestros clientes es ofrecer ese almacenamiento para todas esas aplicaciones industriales de alta tecnología, como comentaba de la navegación autónoma. Y con ese Flex Group lo que admitimos es cargas de trabajo intensivas en computación y repositorios de datos que requieren de un contenedor NAS masivo con alto rendimiento y, por supuesto, resistencia. Hablamos de una capacidad, de una funcionalidad, pues que es importante, por poner ejemplos, como pues empresas de petróleo, empresas de media, de entretenimiento, o las típicas, los típicos negocios de automatización, de diseño electrónico y de alta tecnología. Es decir, se trata de una funcionalidad de escalado lineal de rendimiento y capacidad. Podemos llegar, por poner ejemplos, hasta 20 petabytes de capacidad o más de 400.000 millones de ficheros. En resumen, esa tecnología de Flex Group que comentaba ofrece alto rendimiento y una latencia muy baja, constante y predecible. Con lo cual, ese primer pilar de valor ya lo tenemos superado. Lo que en realidad aquí está ocurriendo es, pues, lo que comentaba al principio, una revolución. Hace unos años, la parte más lenta del sistema siempre era el almacenamiento. Nos acordamos ahora mismo de los discos magnéticos, por ejemplo, y era siempre, y es que era la realidad, era lo más lento de la historia. Ahora, pues la gente lo que está hablando es del procesamiento de memoria, de todas esas capacidades o flash que ya conocéis. Nos preguntamos al final si es justo decir que estamos aquí tratando con tecnologías que cambian las reglas del juego. ¿Cómo podríamos explicar esto con esa nueva aceleración? Pues aquí realmente el mercado de las cargas de trabajo de rendimiento es importante, pero no es un mercado pequeño, ni muchísimo menos. Es decir, esas tecnologías flash emergentes son lo suficientemente económicas como para albergar aplicaciones, como para mantener aplicaciones menos sensibles en rendimiento, que forman la mayor parte de la curva que estoy comentando, que podéis ver aquí, en mayor parte de aplicaciones del centro de datos. Las aplicaciones, al final, las aplicaciones menos sensibles al rendimiento, que incluyen, podemos hablar de lo que veis aquí, virtualización, hablamos de las típicas cargas de trabajo de ingeniería o del directorio activo o bases de datos de segundo nivel o la nueva infraestructura como servicio, el llamado IaaS. Esas cargas de trabajo menos sensibles en cuanto a rendimiento siempre han sido, desde luego, una fortaleza y hemos adquirido una gran ventaja en el portfolio de Lenovo, donde esas capacidades unificadas de almacenamiento que comentaba al principio tienen muchísimo valor.
esas cargas de trabajo de fichero que indicaba, aún se pueden incluso colocar, se pueden alojar todavía en disco de una manera rentable. Pero además la gama de aplicaciones el tipo de aplicaciones de esa gama baja para las que el almacenamiento en disco es apropiado se está reduciendo desde luego. Es lo que podéis ver en esta curva. Con una cabina, por ejemplo, como la que indicaba antes, que también puede encajar para entornos PYME, esa cabina de gama de entrada, la cabina de M3000, pues tenemos tecnología flash usando la caché NVMe para acelerar el rendimiento, para tener acceso a los datos de los discos magnéticos, por ejemplo. El lugar donde realmente vemos aquí es que esas unidades, esos discos, se están moviendo hacia soluciones de tipo rápido, como empezáis a ver en la parte derecha de la imagen. Cuando buscamos emerger en el mercado, realmente comenzamos en un entorno como el típico procesamiento transaccional con un menor coste por IO. Y ahora usamos tecnologías flash para soluciones de virtualización, para soluciones de base de datos, que es la primera opción para las empresas cuando están buscando iniciarse en este tipo de infraestructura flash. En resumen, esas características de eficiencia que decía, de eficiencia de almacenamiento, al final lo que ofrecen es la disponibilidad para tener una inversión en almacenamiento que pueda funcionar ahora, pero que también esté preparada para el futuro. Por eso la mayoría de las empresas saben y comprenden que no todo es necesario que tenerlo ahora mismo, porque no sabemos lo que puede venir dentro de 6 meses, por poner un ejemplo. Al cambiar a una solución de almacenamiento flash, lo que podemos es lo que comentaba anteriormente, y es cumplir con los requisitos, con las necesidades que tengo en este momento y escalar y estar preparado para el futuro. Por eso, cuando se cambia a una tecnología flash, ¿vale?, no solo tenemos que pensar en esa tecnología de la propia cabina, de los propios discos, sino que también tenemos que considerar la red, ¿vale?, que tenemos ahora mismo, la red existente, que puede comenzar a ser un problema podemos tener un problema de latencia bastante importante. Por eso en Lenovo ofrecemos un entorno end-to-end, hablamos desde el propio Edge, pasando por el propio Data Center Core hasta la cloud. Es decir, que tenemos soluciones para toda la infraestructura. Son soluciones integradas con servidores, con almacenamiento y con redes. Y lo más importante también, con un único punto de contacto de soporte. Por ejemplo, la arquitectura típica de la que partíamos, que es lo que hemos comentado con anterioridad, es en esos discos magnéticos, que puede responder a las aplicaciones, al acceso a las aplicaciones en decenas de milisegundos. De ahí pasamos a la tecnología flash con una en serie, que además comienza a responder ya en términos de microsegundos. Y de ahí podemos pasar a los propios discos NVMe y luego a la memoria de almacenamiento. Y cuando pasamos a esos discos NVMe y esa Storage Class Memory, logramos una latencia mucho más baja y cambiamos la forma en la que se conectan los datos. Es decir, esto yo creo que es realmente interesante. Debemos recordar que cuando más rápido accedemos, el protocolo realmente importa. Ahora yo creo que están cambiando bastante las cosas. Incluso ese protocolo de NVMe over Fabric está optimizándose, yo creo que absolutamente. Y esas transacciones, ese acceso a las aplicaciones, o esas mismas transacciones, perdón, que a veces tardan horas, pues se están reduciendo a segundos. Y todas esas ideas están, desde luego, cambiando las reglas del juego. Es decir, esos protocolos NVMe que comentábamos anteriormente y esos discos NVMe realmente están cambiando la forma de interactuar con nuestras soluciones. Se trata de una interacción mucho más real entre aplicaciones y datos. Se trata al final, pues, de tomar decisiones en tiempo real, de tomar decisiones en línea. Hablábamos de inteligencia artificial, que lo habéis adelantado al principio, con esas cargas de trabajo, esos trabajos intensivos en entrada de salida, en iOS, al final, pues para tener una latencia más baja, desde luego. Podremos al final, yo creo que tomar decisiones sobre la marcha
obteniendo ese valor añadido de los datos y habilitando esas funcionalidades que decía en nuestro entorno. Aquí tenemos, por ejemplo, soluciones desde servidores, redes y almacenamiento, pues en empresas como Vestas, como IGT o como Valeo, con soluciones end-to-end totales de Lenovo. Desde el punto de vista de Lenovo, lo que podemos ofrecer al mercado es una solución, una gran solución, yo diría. ¿Por qué? Porque ofrecemos NVMe tanto en esa tecnología de servidores de Lenovo como en las redes de conmutación, en los propios switches y en nuestras propias cadenas de almacenamiento, en las series de M7000 y 7100, que al final ofrecemos es una solución de extremo a extremo, y una de las ventajas que tenemos de ese cambio de NVMe over Fabric, comparándolo con el entorno de fibra tradicional, desde ese punto de vista de la conectividad del host, es que no es una actividad, la típica actividad de rip and replace, es decir, que después podemos mover ese protocolo y podemos ejecutar en la tecnología, podemos ejecutar esa tecnología de NVMe, que es la que va a cambiar las reglas del juego sobre esa infraestructura SAN de fibra que ya podemos disponer de ella. Con lo cual es una ventaja realmente buena desde el punto de vista de la protección de la inversión, desde luego, ¿para qué? Pues para que el propio cliente, para que nuestros clientes puedan optar el tiempo que cuando queremos usar una nueva aplicación en particular. Y yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido cuando veo esta funcionalidad de este protocolo de NVMe over Fabric es el cambio líder que podemos obtener, ¿vale? Aquí podemos lograr una mejora en el rendimiento de más de un 52% en IOPS, por supuesto, y lo que realmente yo creo que es realmente significativo y que puede ayudar a esa transformación, a ese verdadero cambio de juego. Y, por supuesto, luego también aumentamos el rendimiento de una propia LUN individual y permitimos que el cliente lo haga de diferentes maneras. En cuanto a esa tecnología Flash de la que hablaba al principio, ahora lo que vemos es esa transformación de la tecnología al Flash en todo el sector, desde luego. La razón es que, por la que la industria, yo creo que se está ya aplicando, es para aprovechar esta tecnología con todas esas características de protección de datos que comentaba, esas características de eficiencia de almacenamiento y que podemos también, por supuesto, ejecutar servicios en la nube. En Lenovo, yo creo que podemos conducirlo perfectamente. Por eso, a medida que añadimos nuevas cargas de trabajo y nuevos flujos en el centro de datos, lo que los clientes están buscando, y vosotros lo sabéis, es primero el rendimiento de las cargas de trabajo, por supuesto, en cabinas all flash. Buscamos eficiencia, es decir, controlar los datos desde el Edge hasta el centro de datos on-premise hasta la nube. Hablamos de seguridad, de que necesitamos proteger y asegurar los datos en cualquier entorno y que esté preparado para el futuro, es decir, que podemos administrar los datos y extraer valor mientras protegemos la inversión. Por eso nuestros productos, nuestra gama All Flash y almacenamiento híbrido tienen un gran impulso. ¿Por qué? Pues porque estamos comenzando con algo pequeño. IDC nos ha reconocido, entre otras cosas, como el fabricante de almacenamiento de más rápido crecimiento en el mercado, líder en crecimiento en el entorno Flash y en entorno híbrido, y además que estamos creciendo más del doble en el mercado en cuanto a esa tasa de crecimiento. Es decir, somos el fabricante ahora mismo, el fabricante número 1 de más rápido crecimiento, tanto para cabinas de almacenamiento externo y cabinas en entorno híbrido. Una de las áreas en las que vemos implementaciones, en las que vemos nuevas instalaciones diferentes es en un entorno como el de SAP HANA. Hay muchos clientes de SAP HANA y yo creo que podemos implementar una tecnología Flash y una tecnología de soporte para ese crecimiento impresionante que estamos viendo en un entorno como el de SAP HANA. Aquí también incluso podríamos utilizar nuestra plataforma DE, la plataforma que he comentado anteriormente, que ofrece muchísimo rendimiento. ¿Por qué? Pues porque podemos ofrecer millones de IOPS
Ya sabéis que SAP HANA es una base de datos en memoria y lo que quiere aprovechar realmente son todas esas características de eficiencia de almacenamiento y además con nuestra cabina DE pues también podemos ofrecer ese rendimiento realmente alto, una consolidación que es para lo que está dedicada esa gama de plataforma DE realmente alta en múltiples entornos SAP, de SAP HANA. Y luego incluso pues, hay clientes que simplemente no piensan en el rendimiento en SAP HANA, sino en proporcionar una solución de extremo a extremo, es decir, que el cliente pueda aprovechar la plataforma DM, que es en la que nos estábamos basando. ¿Por qué? Pues porque tiene funciones ya integradas de protección de datos, el hecho de tener incluso los propios snapshots, las propias instantáneas de SAP HANA con reconocimiento de aplicaciones utilizando nuestro producto Snap Center, que veremos más adelante. Y todo esto, pues al final lo que va a ayudar es a simplificar la forma en la que administráis los datos dentro de ese entorno de SAP HANA. Por lo tanto, yo creo que es la velocidad del negocio cuando hablamos de almacenamiento en este tipo de entornos de SAP HANA. El tercer pilar, si recordáis, hablábamos al principio de ese valor, de esa aceleración en el acceso a los datos. Todo lo que hemos hablado tiene mucho sentido en el centro de datos, en una ubicación centralizada. Pero la realidad es que yo creo que estamos cambiando, muchos clientes están cambiando la forma de administrar esos datos, quieren administrar sus datos en la nube y en el Edge, como comentábamos antes. ¿Cómo podríamos, la pregunta que seguramente os formuléis es que cómo podemos encajar todo esto en este entorno de almacenamiento de Lenovo? Bueno, lo siguiente es lo que sucede cuando queremos hacer cosas como esa velocidad, como dar valor al seguimiento de los datos, pero cuando los datos no están ubicados en un solo lugar, pues al final nos encontramos con la realidad, con el mundo actual. Y necesitamos tener los datos en una nube pública, en una nube privada, en un pool de datos en el Edge, es decir, tenemos el problema de movilidad. Y aquí la siguiente pregunta es que cómo podemos ayudar con nuestra DM, con nuestras soluciones de cabina DM, a abordar la gestión de esos datos en la cloud. Muchos clientes ya directamente están ejecutando servicios en una nube híbrida, por poner un ejemplo, pues pueden estar, por ejemplo, podemos tener cosas en Salesforce, por poner otro ejemplo, ejecutándose en la nube, o con lo que la realidad, administrar esos datos en la nube pública o en la nube privada, pues desde luego es un desafío para muchos miembros de administración de este tipo de entornos. Cuando vemos nuestra infraestructura dentro de Lenovo, pues tenemos productos, dos marcas principales. Tenemos ThinkSystem, que es pues, todo lo que pudiéramos entender por hardware, y ThinAgile en todas esas soluciones software defined que funcionan muy bien con diferentes proveedores, diferentes fabricantes de la nube. Por ejemplo, como veis aquí, pues tenemos la solución local en Microsoft Azure, pero tenemos productos ThinAgile basados en la tecnología Nutanix, y además que Nutanix interactúa muy bien en la nube y todo funciona fantásticamente. Y además tenemos pues, también nuestros productos de ThinAgile basados en vSAN, VMware y Amazon Web Service. Además, pues yo creo que se integran perfectamente con lo que podemos funcionar perfectamente en este tipo de soluciones de cloud híbrida. Y dentro de este entorno de cloud híbrida, también tiene mucho que ver nuestro sistema operativo en TAP, que se ejecuta en nuestro sistema de almacenamiento DM. Y podemos ejecutar todos esos fabricantes en la nube que mostrábamos en un principio. Hay algo incluso, tenemos una de las funcionalidades como TAP Cloud Volumes, ¿vale? En el que podemos ejecutar ese mismo sistema operativo en nuestro almacenamiento local, en Azure, en Google o en Amazon Web Service, y además que permite esa movilidad de esos datos entre soluciones locales y soluciones en la nube. Creo que es realmente importante porque para que los clientes de la nube comiencen a abrir ese data center en un formato scale out en la nube pública, y cuando ven al final que los costos de ejecución en esa infraestructura en la nube son demasiado elevados, pues hay veces que incluso al final pues se mueven los datos de la nube al data center. Así que es esa propuesta lo que ejecutamos, lo que ofrecemos, de poder disponer de las mismas funcionalidades que yo tengo en mi cabina
M, poder ejecutarlas también en la nube y poder descargar y desbordar datos de la nube hacia nuestro propio entorno on-premise y viceversa. Así que aquí lo que ofrecemos es una gran cantidad de características, de funciones que ayudan a administrar esos centros de datos en la nube pública, en la nube privada, de manera centralizada dentro de nuestra cabina de. Lo que habla realmente de esa posibilidad de desbordar datos, pues al final lo que tenemos es una funcionalidad llamada Fabric Pool, que es esa capacidad de mover datos de una tecnología all flash, por ejemplo, a la tecnología, por otro ejemplo, de Amazon Web Service, la S3, de menor coste y que puede estar en esa infraestructura local o puede estar en la infraestructura de la nube pública. Toda la nube pública tiene al final una interacción con esa tecnología de S3. O podemos usarlo en imaginaos, con nuestra propia estrategia de recuperación ante desastres. ¿Para qué? Para poder replicar esos datos locales en un data center de la nube pública, utilizando también la tecnología de SnapMirror, de replicación, incorporada ya en nuestro sistema operativo de OTAP, y poder mover los datos de otra cloud, por ejemplo, a Amazon Web Service S3, para reducir ese coste de entrega de una recuperación ante desastres. Con lo cual, pues tenemos una integración completa desde el punto de vista de la nube dentro de nuestra propia plataforma de Lenovo DM. Otra de las funcionalidades importantes, yo creo aquí, con TAP y con DM, pues básicamente es que estamos obteniendo un mecanismo para ver los datos dentro de la propia empresa, dentro de la nube pública, y también para verlos en diferentes formatos. Podemos unificarlo y con S3 pues, podemos haber tenido la posibilidad de mover esos datos de almacenamiento de objetos, que al final yo creo que puede significar una fortuna para una empresa. Y otra cosa a la que hay que prestar atención también son las aplicaciones que necesitan del uso de desarrollo de DevOps, por ejemplo. Y realmente aquí también nos podemos preguntar si existe algún vínculo con esa comunidad de DevOps. Muchas de las funciones dentro de nuestra cabina de M, por ejemplo, podemos crear instantáneas, podemos crear snapshots de los datos de las aplicaciones, y en ese término del ciclo de DevOps, como veis en esta imagen, pues podemos tomar una imagen del punto en el tiempo de los datos de DevOps, podemos crear clones de forma instintiva y podemos al final habilitar diferentes trabajos en el entorno de DevOps. Una de las cosas que tenemos, porque que veis aquí en la imagen de PUB, que es básicamente al final un repositorio de información de ese código abierto, proporciona todos los procesos de DevOps automatizados, pues como los de Chef, como los de Puppet, como los de Ansible. ¿Para qué? Pues para ayudar realmente a automatizar ese entorno de DevOps. Realmente lo que hace es simplificar DevOps en la plataforma, lo que vamos a hacer es simplificar DevOps en la plataforma de DM. Otro ejemplo que también tenemos aquí en la imagen es el del proyecto de Trident. Y aquí lo que ofrecemos es que podemos proporcionar almacenamiento, el típico almacenamiento persistente, pues para cosas como por ejemplo la de Kubernetes, cuando buscamos esa orquestación en contenedores. Y además lo que realmente encontramos es que la gente, que el negocio pueda funcionar hoy en la nube. Cuando buscamos ese DevOps con bastante frecuencia, lo que nos pasamos es que dentro de la nube, yo creo que es complicado, es difícil de consumir almacenamiento, y cuando buscamos una organización de DevOps, pues lo que comenzamos a hacer el trabajo en la nube, queremos mover esas operaciones de desarrollo, esas operaciones de DevOps, pues hay veces que a nuestra propia infraestructura local. Con lo cual, aquí, usando la nube, lo mejor es esa capacidad de escalar horizontalmente, y lo hacemos con todos esos procesos de DevOps que podemos usarlos también para entornos de pruebas, para poder replicar los datos en la nube fácilmente y de manera instantánea, escalando esos entornos de DevOps. Por tanto, aquí realmente lo importante es que podemos ofrecer un uso rentable de la nube, porque realmente obtenemos lo mejor de ambos mundos, es decir, ese almacenamiento on-premise y ese almacenamiento en la nube.
Y el siguiente pilar que hablábamos, bueno, yo creo que hemos visto el impacto de nuestra tecnología de M en las operaciones de GOV, que es muy interesante, desde luego, cuando hablamos de ese aumento de la virtualización, de VMware, que es el primer lugar donde normalmente se suele usar ese tipo de entornos, pues nos encontramos con algunas de las cosas que necesita DevOps. Pero ahora mismo hemos visto la movilidad, hemos visto el cierto valor que ofrecemos, hemos visto esa velocidad, pero la seguridad creo que se puede convertir en un problema si no la gestionamos bien. Por eso, desde luego, nuestros usuarios quieren acceder a los datos de una manera muchísimo más rápida, pero yo creo que aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Es un riesgo, por así decirlo, multidimensional. Y están esos 4 ángulos que podéis ver aquí. Uno, por supuesto, es el de la replicación, el de la recuperación de desastres. Queremos acceder, como he comentado al principio, a nuestro data center desde nuestros propios teléfonos que normalmente podríamos tener. Todo este tipo de accesos, pues tenemos que también tener en cuenta las amenazas externas. Pues tenemos que pensar bien en cómo se pueden manejar ese tipo de amenazas, amenazas internas, podemos tener empleados descontentos y además de todo esto tenemos la propia legislación, ¿vale? Que es realmente, al final estamos llegando para proteger los datos de los usuarios y nos metemos en un nuevo nivel de complejidad. Y aquí la pregunta que os podríais formular es que cómo cubrimos desde Lenovo esa solución de almacenamiento que sea, por supuesto, que esté bien protegida y que sea al final segura. Cuando vemos nuestro sistema de almacenamiento de esa cabina de la serie de M y de la serie de E, vemos una gran cantidad de cifrado de los datos dentro de nuestros propios dispositivos de almacenamiento, con lo que podemos hacer ese cifrado de datos a nivel de volumen dentro del almacenamiento de Lenovo. Los datos, por supuesto, sobre los datos en reposo también. Tenemos los datos de replicación entre diferentes sitios, también están encriptados de forma predeterminada, por lo que cuando replicamos de un data center a otro o un data center a la nube, podemos encriptar todos esos datos de manera instantánea. Tenemos además más funciones como la típica autenticación multifactor con credenciales de inicio de sesión, cuando un usuario quiere iniciarla. Tenemos también un entorno seguro para ese acceso de diferentes usuarios, para organizaciones que puedan colocar esos datos en diferentes áreas de su negocio o servicios administrados que además, pues yo creo que ofrecen datos de host para múltiples clientes. Yo creo que una de las áreas clave en las que ofrecemos protección de los datos es en torno a los NASOS, en torno a esas instantáneas en nuestro almacenamiento de M. Con lo cual, esa instantánea, ese snapshot, pues debe ser realmente inteligente. Por lo tanto, podemos tomar una copia de un punto en el tiempo de esos datos y que los bloques de los datos se conviertan al final en una lectura de solo ese punto en el tiempo, por lo que al final estamos ofreciendo ese almacenamiento, ese entorno seguro. Pero luego también pueden suceder otro tipo de ataques como el de ransomware, y en Lenovo podemos proteger perfectamente ese tipo de entorno con nuestras funcionalidades de snapshots. En cuanto a ese tipo de tecnología de snapshots, cuando miramos la forma en la que funcionan ese tipo de snapshots, de instantáneas, por así decirlo, también podemos proteger todas las aplicaciones tradicionales que disponemos y usar esa tecnología de snapshots. Eso, al final, lo que hablamos es de nuestra funcionalidad llamada Snap Center, que es una herramienta donde yo creo que realmente potente, donde podemos realizar copias de seguridad de forma centralizada. Se puede hacer por ejemplo, en las áreas de producción, en las áreas de producción en rendimiento, al hacerlo, y podemos tomar instantáneas por poner otro ejemplo, de lo que veis aquí, de un entorno SQL cada hora en el área de producción, y podemos eliminar esa ventana de backup, porque no solo hablamos de protección de datos en el sistema de almacenamiento, sino que también en un segundo data center y en la cloud pública, con lo cual podemos tener una retención prolongada como también una solución de respaldo tradicional. Al final de lo que estamos hablando con Snap Center es de copias de seguridad compatibles
con nuestras aplicaciones, y lo hacemos con esta funcionalidad propia de SnapCenter. Aquí, por supuesto, que tenemos que pensar también que hay otros clientes que pueden utilizar, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones de backup, como la propia, por ejemplo, de BIM, para hacer ese tipo de protección de datos. Y BIM, por continuar con BIM, pues también podemos hacerlo funcionar muy bien en nuestras plataformas de ya que puede impulsar ese tipo de instantáneas, ese tipo de snapshots dentro de nuestros propios dispositivos de almacenamiento y puede dirigir la replicación. BIM lo que trae al final es una verdadera solución de backup, porque no solo puede gestionarse a una cabina de o una cabina ADM, sino que también puede replicar hasta un almacenamiento de terceros. Es decir, podemos tener muchos clientes que usan cabina DE o una cabina ADM, que es la propia plataforma de backup que nosotros ofrecemos cuando pensamos en este tipo de modelos. Tenemos la posibilidad de replicar de una cabina DM a otra cabina AM, pero también podemos tener una solución basada en Nutanix, por el otro ejemplo, y que BIM sea capaz de gestionar ese tiempo ese backup y ese tiempo de recuperación con ese desborde como repositorio a nuestras cabinas de. Con lo cual, nuestras plataformas, nuestras cabinas de M y de E son las que realmente pueden ayudar a simplificar ese tiempo de backup. Con lo cual, con BIM tenemos una continuidad empresarial de una manera muchísimo más orquestada. Hablamos de esa integración directa de BIM con VMware, con vSphere, nuestra replicación de cabinas con SnapMirror, ese backup a disco con SnapVault, todo con nuestro sistema operativo de ONTAP en nuestras cabinas DM, y al final ofrecemos ese backup orquestado y esa continuidad que al final yo creo que puede simplificar las operaciones de TI y reducir el riesgo y garantizar el cumplimiento de las soluciones de recuperación de desastres. Hablamos también de otro tipo de beneficios, hablamos de permitir esfuerzos de recuperación y backup de datos muchísimo más efectivos y oportunos para reducir el riesgo y los costes asociados que suele haber con este tipo de actividades. Podemos reducir ese coste de las típicas interrupciones relacionadas con los datos en términos de pérdida de productividad de los usuarios, que al final inciden en el ingreso, en los ingresos, por supuesto, y otro tipo de ventajas que yo creo que es importante es la de minimizar el tiempo del personal, a reducir el tiempo de personal necesario para gestionar este tipo de entornos y respaldar esas copias de seguridad y esos entornos de recuperación. Antes hablábamos que nuestra cabina DM se presenta como una solución multidimensional, si recordáis. En esos gráficos anteriores que hemos visto, en esas imágenes, hablábamos yo creo que me había mencionado nuestra funcionalidad de garantía, de eficiencia de los datos. ¿Cómo podríamos, pero por qué tenemos esa confianza en esa reducción del 3 a 1, que yo comento aquí? Realmente lo que hacemos es, en nuestros productos de la serie DM, lo que tenemos son características, funcionalidades como la duplicación en línea, como la compactación en línea y como la compresión en línea. Es decir, todo este tipo de tecnologías, realmente lo que logramos es reducir la cantidad de datos que viajan a través de la red. Esas técnicas de reducción de datos pueden dar como resultado, pues, por supuesto, un mejor rendimiento en todas las soluciones. En realidad, lo que significa es que estamos reduciendo el espacio que necesitamos para almacenar los datos. Es decir, que si yo tengo 300 teras de datos, esto significa, al final, que yo puedo almacenarlos en 100 teras de capacidad utilizable. Y lo que realmente estamos haciendo con nuestra garantía es permitir que nuestros clientes se beneficien de esa garantía de eficiencia. Así, por ejemplo, ofrecemos esa reducción del 3 a 1. Sí que, evidentemente, hay otros fabricantes que pueden ofrecer una garantía de 4 a 1. Por supuesto que también hacemos theme provisioning, ¿vale? Pero no es necesario incluirlo, no lo incluimos en esta garantía de eficiencia, porque lo que queremos es hacerlo siempre para nuestros clientes. El theme provisioning que comentaba, pues es la tecnología en la que lleva las lunes al seguidor, que normalmente suele estar llena además. Con ese theme provisioning, pues realmente solo consumimos espacio cuando lo estamos ejecutando. Por eso no lo usamos en esta garantía de eficiencia, no lo incluimos aquí,
porque si lo incluyéramos incluso esta garantía podría ampliarse hasta un 6:1. Hay otros fabricantes que también incluyen, por ejemplo, el snapshotting, con lo cual podríamos estar hablando de esa mejor instantánea, por lo que nuestra eficiencia del 3:1 con ese 100 provisioning podría pasar al 6:1. Pero aquí lo que intentamos hacer es, de una manera, esa garantía de una manera muchísimo más simple. Hay otros aspectos que incluso podríamos considerar. Deberíamos considerar qué es lo que sucede cuando habilitamos ese tipo de funciones, qué sucede con el rendimiento. Por eso debemos tener en cuenta esos interruptores, por qué afectan ese rendimiento. Y cuando vemos nuestras cabinas de la serie de M, las series 5000 y 7000, disponemos de esta garantía de eficiencia en nuestro portfolio de flash, y esas garantías, esas propuestas de eficiencia de almacenamiento, lo importante es que ya están habilitadas de una forma determinada, es decir, que vienen por defecto. Por eso esa transformación empresarial la tenemos aquí, en ese tipo de tecnologías. Estamos transformando el negocio. ¿Y cómo podemos pasar de ese mundo centrado en los datos SAN, por así decirlo? ¿Cómo podemos ayudar a ese proceso de viaje, ese proceso de transformación? Pues contando con soluciones como las que veis aquí, de soluciones de implementación. Contamos con herramientas como OneIQ de analítica predictiva, donde podemos hacer evaluaciones de nuestra infraestructura muy crítica. Tenemos opciones para implementar también incluso de manera remota sobre nuestras plataformas, sobre nuestras cabinas de E y de M, y aprovechar al final el tiempo de ese valor que es importante para todos nuestros clientes. Utilizando también servicios de migración de los datos, utilizando servicios de soporte para toda la infraestructura. Incluso también otra manera importante es el modo de consumir nuestra infraestructura, y por eso Lenovo tiene ese formato de esa oferta de TrueScale en ese modelo de pago por uso de toda la infraestructura, donde la diferencia es en la monitorización a nivel del consumo eléctrico. Por eso podemos ayudar, en resumen, a los clientes a impulsar la transformación digital, aprovechando esa agilidad de la nube y a tener la mejor solución óptima. Se trata al final de esa propia gestión de los datos en un mundo de nube híbrida o multicloud, y podríamos incluso hasta preguntarnos qué significa la nube híbrida a partir de ese tipo de declaraciones. Y lo respondemos en cuanto a esa oferta de flexibilidad, de acelerar las cargas de trabajo con cualquier tipo de entorno, local, privado, híbrido, público o cualquier combinación de los mismos. Pues hablábamos de multicloud. Y otra de las iniciativas es ofrecer una solución de extremo a extremo que tenga al final la gestión de los datos, y que obviamente con todas esas capacidades de gestión de los datos segura que comentaba anteriormente. Y nada más, me gustaría agradeceros vuestro tiempo y que contéis con la solución de gestión de datos de Lenovo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por toda la charla. Vamos a continuar con unas preguntas que contamos ya del público. Te traslado la primera. ¿Qué diferencia hay, por tanto, después de escuchar lo que has estado comentando, en la versión Fundamentals de ONTAP en las cabinas de Lenovo a la versión Premium? Es decir, que si adquiero la versión Fundamentals, ¿podría luego actualizar a esa versión Premium? Bueno, lo que está claro, lo que ha pensado Lenovo en cuanto a esa versión Fundamentals, nos hemos basado en las propias necesidades de los clientes, y es que no todos los clientes necesitan de la misma protección, no todos los entornos son absolutamente críticos, y no todos los clientes saben lo que necesitan ahora y lo que van a disponer en un futuro. Por eso, aunque en la versión Fundamentals incluimos todas esas funcionalidades core, por así decirlo, que he comentado al principio, en cuanto a eficiencia de los datos, en cuanto a la posibilidad de acceder tanto a datos en ficheros como en bloque, tienen incluso también la posibilidad de hacer una replicación asíncrona. Pero hay clientes en los que esos RTOs, esos objetivos de tiempo de recuperación o esos objetivos de punto de recuperación, pues
pueden ser cercanos a cero o incluso cero. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en nuestra versión premium, es decir, esa replicación síncrona y esa replicación asíncrona, ese tipo de entornos críticos, lo ofrecemos ese tipo de soluciones en nuestra versión premium. En una versión Fundamentals, pues pensamos que pueden ser entornos, soluciones o necesidades de clientes en las que únicamente necesiten una cabina o necesiten de varias cabinas en diferentes sites que tengan un tiempo de recuperación bastante más amplio y pueden permitirse una replicación asíncrona, y para todos esos clientes que tengan necesidades algo más críticas, tenemos esa versión premium. Desde luego, lo que comentaba al principio, no todos los clientes tienen la visión o saben exactamente qué es lo que van a necesitar de aquí a X años o a X o en un futuro. Por eso podemos ofrecer esa posibilidad de empezar con una solución Fundamentals, una licencia Fundamental, y cuando lo necesitemos pasar a una versión de licenciamiento premium. Muchas gracias, David. Otra pregunta, creo que sí que lo has comentado, si tenéis algún tipo de integración con BIM y qué tipo de alianza es en este caso. Bueno, con BIM tenemos una alianza excelente, pero es que además nos basamos en una visión de los datos, en una visión de esa gestión de los datos muy similar. Es decir, BIM piensa en la protección de los datos, no solo on-premise, sino que también en la nube, y es realmente lo que nosotros abordamos con la gestión, con las soluciones de gestión de los datos de Lenovo. Y luego lo que creo que lo he abordado anteriormente, podemos integrar nuestras soluciones de cabinas de EMES y nuestras soluciones de cabina de con las soluciones de BIM. Al final, con nuestras soluciones de cabinas de podemos utilizarlas como un repositorio de backup, donde ofrecemos de muchísima capacidad y rendimiento ese ratio tan bestial de coste por IOPS o coste por capacidad, y aprovechar las funcionalidades de reducción de datos y de gestión de BIM. Y luego además también ONTAP, ya sabéis que se integra perfectamente con las soluciones de BIM. Nuestros snapshots nuestras soluciones de snapshot toman al final ese tipo de instantáneas de nuestras aplicaciones y podemos abordarlas y podemos integrarlas perfectamente con las soluciones de BIM. Y luego, además, incluso pues que tenemos la fortuna de poder ofrecer desde los propios partners de Lenovo las propias licencias de BIM. Es decir, nos posicionamos en el mercado de almacenamiento y backup y utilizamos, desde luego, nuestra alianza y nuestras excelentes relaciones con BIM para proteger todos los entornos. Fantástico, David. Otra de las preguntas en este sentido también, ¿cuántas cabinas de M puedo juntar para obtener un clúster de almacenamiento? Bien, lo he comentado anteriormente en esa funcionalidad llamada FlexGroup, que está dentro de nuestro propio sistema operativo de ONTAP. Podemos partir desde 2 nodos con esas bandejas de disco de la tecnología que nosotros queramos, y en un entorno NAS podríamos hacer un escalado horizontal, es decir, ese clúster de hasta 24 nodos en un entorno NAS y de hasta 12 en un entorno SAN. Y al final el volumen, el acceso a los volúmenes va a dar exactamente igual desde que nodo lo hagamos. Quiero decir que al final es un almacenamiento distribuido y un almacenamiento unificado en esa gestión de los datos. Traslado la última de las preguntas, que es ¿en qué tipo de escenarios encajaría mejor la cabina Lenovo ThinkSystems DE? ¿En cuál es la cabina de Lenovo ThinkSystems DM? Bueno, está claro que nuestra cabina DM, que es la que lleva el sistema operativo, el sistema de almacenamiento unificado de ONTAP, encaja para todos los entornos. Desde luego hay clientes que necesitan de más o menos funcionalidades. En todos esos proyectos de evolución hacia la cloud híbrida o directamente en entornos multicloud, entornos de virtualización, entornos de SAP HANA, entornos de almacenamiento de ficheros, cualquier tipo de solución o cualquier tipo de necesidad de almacenamiento unificado y sobre todo subirnos a ese carro de esa transformación, pues desde luego que recomendamos el uso de nuestra cabina
nuestra cabina de M. Para aquellos clientes que simplemente estén pensando en una consolidación de almacenamiento o una solución efectiva y económica y una solución donde necesitemos de muchísima capacidad o de muchísimo rendimiento en entornos, por ejemplo, de protección de datos, de soluciones de backup, nuestra cabina D estaría muy recomendada. Incluso también hay soluciones que disponemos, soluciones end-to-end, como por ejemplo para proyectos de inteligencia artificial, donde incluimos nuestras cabinas de proyectos de soluciones de vídeo, donde partimos desde el propio Edge con ese acceso también a la recuperación de datos y analítica de las cámaras, donde luego se pueden gestionar con nuestros propios servidores y nuestras propias cabinas de almacenamiento para poder almacenar todo ese tipo de datos. También una cabina de sería más apropiada. Pues muchas gracias por responder a todas las preguntas. Si te parece, vamos a por una ronda final y contamos también con Rafael, que ha estado escuchando atento toda la sesión que has ofrecido, David. Y muchas gracias de nuevo por vuestra participación en este webinar. Me gustaría, pues ya que estamos llegando a este final del evento virtual, despedirnos sin una breve recapitulación de lo que se ha visto, de lo que se ha hablado y una breve conclusión por parte de ambos. Si quieres, comenzamos contigo, David. Bueno, yo sobre todo lo mismo que he comentado al principio, y es agradecer sinceramente que nos deis la oportunidad de mostrar cuáles son las ventajas y cuáles son los beneficios de nuestra arquitectura de almacenamiento. Importantísimo que podáis entender que podemos ofrecer soluciones end-to-end para toda la infraestructura. Y de verdad desear lo mejor a todos nuestros oyentes y que piensen en que Lenovo va a estar aquí para ayudaros ahora y en el futuro. Muchísimas gracias, David. Pues Rafael, por favor, terminamos contigo con también una despedida para nuestros oyentes. Gracias, Mónica. Muy brevemente, como acabáis de ver, en computación no hay una solución única para todos, ni hay cada problema no tiene tampoco una única solución. Eso también aplica a la gestión de datos. En esta industria cada vez más complicada, es importante conocer las posibilidades, la oferta, pasando de soluciones que están cerca de donde se genera el dato, hasta cloud, pasando por hiperconvergencia. Espero que esta sesión os haya sido útil, por lo menos para mostraros un poco bastante, porque ha sido bastante de las soluciones de Lenovo. Ponernos a vuestra disposición, que no dudéis en contactar con nosotros para lo que os haga falta, y muchas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo. Muchas gracias, Mónica, a ti también. Muchísimas gracias a los dos. Sin duda una gran presentación la de David. Son muchas cosas que contar y muchas cosas las que han aprendido nuestra audiencia hoy, nuestros espectadores. Muchas gracias también por acompañarnos a todos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias y hasta luego.